Hola, soy Marina Gaspar Villuendas, de la Falla Exposición Micer Mascó, del sector del Pla del Reial Benimaclet. Tengo 27 años y soy arquitecta. Pues porque considero que es una oportunidad que solamente se te presenta una vez en la vida. A mí me han enseñado que las oportunidades hay que aprovecharlas. Creo que, independientemente de que sea una oportunidad increíble, bueno, es una oportunidad de hacer historia, de representar la fiesta, la tradición y a tu ciudad. Ideal. Pues mira, sinceramente, debe ser una persona que sea totalmente extrovertida, debe poder hablar con todo el mundo y natural sobre todo. Al final somos todos personas. Tienes pues que seas tú misma, que puedas disfrutar totalmente y plenamente. Pues mira, sinceramente, ahora mismo no lo sé. Espero que ellos sí, y por eso se está celebrando. Sí que pienso que hace un tiempo necesitábamos un cambio, pero creo que ese cambio está ocurriendo, ha ocurrido en muchas cosas y yo espero, tengo entendido que este congreso hace muchísimos años que no se celebraba y como he dicho antes, creo que es algo que debería hacerse mucho más recurrente, ¿no? Al final los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar con ellos. Bueno, pues mira, voy a empezar por los defectos, así acabo bien. Defectos, pues soy bastante desastrosa, en el sentido de no soy ordenada para nada. A veces hablo mucho, demasiado. Y bueno, no sabría si decirte que, o sea, ahora mismo un defecto que te iba a decir, no sé si decirte que es una virtud o un defecto, pero soy una persona muy competitiva en todos los aspectos. Y bueno, pues virtudes, pues sí, soy una persona bastante extrovertida, muy familiar, siempre me dicen que soy muy alegre, que siempre estoy sonriendo y nada, básicamente pues sí, la alegría de la huerta, chicos. Aficiones, pues mira, sobre todo el deporte. Practico karate desde hace mucho tiempo. Bueno, prácticamente todos mis hermanos y yo practicamos karate. Y nada, es una afición que tenemos y que nos ocupa la semana casi entera. Pues mira, sinceramente es un libro que se llama Construcciones en altura con madera, porque estoy ahora mismo con un proyecto de una edificación de madera para mi trabajo final de máster y no me lo quito de encima. Pues mira, referente histórico no tengo. No, sé que han habido personas que han trabajado mucho para llegar a donde estamos, pero no pienso en referentes históricos, sinceramente. Pienso en contemporáneos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no te puedo decir tampoco un nombre en concreto, porque es que te podría decir desde mi profesora que se ha ido a enseñar a construir a las personas de África sus propias viviendas, hasta el equipo médico que ha desarrollado una vacuna para el COVID. Entonces, no te puedo decir un nombre de un referente histórico y confío en que son las personas en el mundo contemporáneo y actuales las que nos van a ayudar a evolucionar y pensar en los derechos de todas las personas.